son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. Ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. No te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Hola, ¿qué tal? Los invito a quedarse. Vamos a tener un programa muy interesante con invitados importantes. Va a estar con nosotros el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Fernando Asegurado, para hablar de lo que está pasando en la ciudad, de la inminencia de acuerdos con la Nación por algunos temas muy importantes, para saber cómo está el socialismo rosarino. Además, estará con nosotros Jorge Boazo, concejal radical, en un momento donde se empezará a hablar entre radicales y socialistas de una potencial lista única, donde ha trascendido que el PRO quiere a Boazo en sus filas. Le vamos a preguntar de todo esto. Y estará con nosotros también el presidente del Partido Justicialista Santafesino, José Luis Freire, recientemente electo al frente del PJ, para también dilucidar qué hará el peronismo provincial. En el fin, o en el inicio, vaya uno a saber, de una semana que provocó ese choque de trenes, entre comillas, que muchos visualizaban. Esto es, la relación entre el gobierno nacional, entre la presidenta de la Nación y el jefe de la CGT, Hugo Moyano. Esta no es una pelea menor, no es tampoco el epílogo, el paro que ha decretado Moyano para el miércoles con movilización, sino el nacimiento de un nuevo cuadro, de una nueva situación política. No es lo mismo tener enfrente a cualquier dirigente político, digo para el gobierno, no es lo mismo que tenga enfrente a Macri, a Wiener, algún radical, que tener a la CGT. Moyano fue pieza clave en el Néstor peronismo, como le digo yo, en el gobierno de Néstor Kirchner, para garantizar la calle, para garantizar el control de la calle. Algo que Kirchner siempre consideró como prioritario. Moyano, además, fue pieza clave para llevar adelante, para convertirse en alfil de una serie de objetivos que tuvo el kirchnerismo. Ustedes recordarán el bloqueo de las plantas a los grandes enemigos de los K, los diarios Clarín y La Nación. Ustedes recordarán, y si no se los cuento, que el creador del leitmotiv que hoy euforiza a los kirchneristas, el Clarín miente, fue prohijado, fue acuñado por Hugo Moyano. Marca el quiebre, la confrontación entre Cristina y Moyano, el cambio de políticas, el cambio en los modos de hacer política de Néstor y Cristina. Néstor, aún con todas las diferencias que tenía con Moyano, porque lo que piensa Cristina lo pensaba también Kirchner, pero lo necesitaba, le daba el abrazo del oso, bueno, le fue redituable. Cristina no quiere saber nada y de hecho no lo recibe desde hace tantísimo tiempo. En el fondo, o como telón de fondo, opera la interna del peronismo. Por allí aparece Daniel Scioli. ¿Qué hará Scioli?
que hace 15 días se sacó muchas fotos sacando al fútbol con Moyano y después se fue a Italia. ¿Mantendrá su posición equidistante? ¿Será el nacimiento de una candidatura presidencial? ¿O seguirá Scioli respondiendo fielmente a los dictados de la Casa Rosada? Es una de las preguntas, porque desde el gobierno nacional se dirá, detrás de Moyano están Macri, está Scioli, está Bussi, está la Federación Agraria. Por eso digo, nace una nueva situación política. ¿Por qué? Porque si bien Moyano hoy por hoy sigue siendo el dirigente con mayor imagen negativa en la sociedad, es el único fuera del oficialismo que tiene un poder de movilización que hoy por hoy no tienen los partidos políticos. Y a propósito, la oposición a mí me parece que sigue balconeando la situación, porque se había dado un cuadro ideal, un escenario ideal en esta disputa, para que saliera un candidato o un dirigente no justicialista a decir otra vez el país rehén del peronismo. Nadie lo hizo y nadie lo va a hacer. Por eso digo, es la pelea Moyano-Gobierno, un nuevo talón en la realidad. ¿Qué pasará? ¿Quién ganará? ¿Seguirán confrontando? ¿Habrá acuerdos? Al momento de grabarse este programa está firme el paro del miércoles y está firme la movilización. Esto es lo que pasa a nivel nacional. De la política local, de la política provincial, nos ocupamos tras el corte. El primer invitado, Fernando Asegurado. Le quería preguntar respecto al tema de los Panamericanos, porque hubo ahí algún error del gobierno municipal en algo en lo que nunca fallan, que es la comunicación. Se trató de una avivada de los Rodríguez A. ¿Qué pasó? Porque uno ve a la ciudad de La Punta, parece una ciudad fantasma, digamos, y sin embargo ganó. Creo que va a pasar un tiempo en el cual nos vamos a enterar de qué fue lo que ocurrió. Realmente es una locura que no hayamos sido seleccionados. No tienen ningún punto de comparación ambas ciudades, por historia deportiva, por infraestructura, por proyecto presentado. El nuestro es un proyecto realista, que va en el sentido de lo que están eligiendo internacionalmente. A nosotros cuando hicimos la presentación, la comisión evaluadora nos dijo, ustedes hicieron un informe para la segunda etapa, no para la primera. Bueno, a lo mejor no nos dimos cuenta que teníamos que conversar todavía con los 50 que votaban en Argentina, que muchos de ellos no tuvieron nunca una experiencia internacional y que aparte, por ser la primera vez que fue una votación secreta, hoy nosotros no tenemos a quién pedirle explicaciones de qué fue lo que ocurrió. Jugó en contra el tema seguridad porque Rosario está castigada por el delito, por la violencia. Creo que algunos lo pueden haber utilizado. Miremos dónde se realizaron los últimos juegos y dónde se van a realizar o quiénes son las ciudades candidateadas. Los últimos juegos, yo fui a verlos, los dos últimos panamericanos estuve. El último se hizo en Guadalajara, una de las ciudades con los indicadores de violencia más importantes que tiene nuestro continente. Los próximos Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol se va a realizar en Río. Río se está preparando para eso con una militarización y un trabajo impresionante. También tiene indicadores que no tienen nada que ver con los indicadores de seguridad de Rosario. Y las ciudades con las que va a competir, teóricamente para mí ya no, Argentina no tiene candidata para los Panamericanos del 2019, pero las ciudades que están en pie son Bogotá, Lima, San Juan de Puerto Rico y hasta la propia Miami, que tienen indicadores también que no tienen comparación con Rosario. Así que creo que eso puede que algún vivo lo utilizó, pero no tiene nada que ver para la decisión que se va a tomar para la selección de la sede de los Juegos Panamericanos de 2019. Le dejé para el final una pregunta política. A mí me sorprende que con más de 20 años en el gobierno municipal tenga tan pocos concejales del socialismo. Pregunto, ¿para esto serán clave las elecciones del año que viene? Y la otra pregunta, ¿tiene intención usted de ser candidato a concejal pensando en una futura postulación a intendente? Primero miremos, creo que hay que mirar los concejales que tiene el Frente Progresista, o por frente, porque la verdad que el sistema electoral de nuestra provincia, que particularmente en los últimos años ha sufrido importantes transformaciones con la boleta única, con la posibilidad de selección, ha ido
mostrando un mapa heterogéneo político que creo que es muy importante, que le hace muy bien a la democracia de nuestra ciudad, que ha mostrado hoy una presencia en el Consejo Municipal de prácticamente todas las fuerzas políticas presentes en nuestra ciudad. Y allí nosotros nos sentimos muy cómodos con el trabajo que tenemos y con la presencia como Frente Progresista. Hasta el punto que la Intendenta ha tomado la decisión, por más que como usted dice, como socialistas tenemos un número pequeño, reducido de concejales, de no tener, de priorizar incorporar al Ejecutivo Municipal a una concejala que estaba en la mitad de su mandato, como era la doctora Clara García, y ese espacio ha sido de alguna manera reemplazado por otro partido, por un representante del Partido Demócrata Progresista. Así que me parece que nosotros tenemos que seguir mirando la política santafesina por frentes, que es como creo que la mira todo el mundo. Y dentro de esos frentes la realidad de la presencia de todas las fuerzas políticas. Y respecto a la otra me parece que nos anticipamos. Este es un año de gestión, es un año de mucho trabajo. El año pasado los rosarinos, los santafesinos, tuvieron 5 elecciones. Creo que es importante darles un descanso y seguramente sobre fin de este año se estará preparando el mapa electoral para el año que viene. Si se adelantan las elecciones nacionales, como todo el mundo dice que se van a adelantar, ¿hay alguna chance que suceda lo propio en la elección a concejal? No, eso lo define el gobierno provincial, hay que ver los marcos electorales, las dos tienen etapas de primarias, pero igual va a ser el año que viene un año mucho más simple, mucho más tranquilo en lo que hace al debate político y a las posibilidades electorales. Se va a elegir en nuestra provincia elecciones de diputados nacionales y de concejales. Así que me parece que se definirá seguramente sobre el finales de este año el calendario electoral que corresponde al 2013. Yo le cuento lo que sé y usted me cuenta lo que sabe. Usted sabe que yo, con usted, siempre fui sincero. Le digo esto. No sé con otro, con usted sí. Bien. Estuvimos en una charla informal con Macri, con la que estuvieron otras referencias del PRO. Ahí se blanqueó el interés del PRO por contar con Boazo en sus filas. Digo, ¿qué pasa del otro lado, del lado de Boazo? Habría que un poco reconducir ese título. Yo sé que usted es titulero, sí. Le gustan, claro, le gustan los títulos y además como buen periodista es correcto que así sea. A mí me invitaron a un almuerzo a nivel nacional y tuve, bueno, una buena charla, una buena velada con dirigentes del primer nivel del PRO. En realidad la pretensión no ha sido que uno salte el charco y pase las filas del PRO. Viene toda una primera parte de reconocimiento de mi trabajo como concejal en la Ciudad de Rosario, en todas las áreas y los aspectos, y la intención de tener un buen relacionamiento entre ambos, respetando que, como yo le dije, nací en la Unión Cívica Radical y moriré en ella, es decir, que no me gustan los saltimbanquis, aquellos que en épocas de crisis de sus partidos lo primero que hacen, en vez de luchar y remar para que esos partidos nuevamente resurjan, saltan hacia otras estructuras, hacia otros armados, en algunos casos nuevos y en otros casos ya estructuras partidarias antiguas. Yo siempre trabajé y luché para que la Unión Cívica Radical recupere el rol que nunca debió perder desde mi punto de vista. Partido histórico, centenario, con fundamento en valores éticos, morales e ideológicos sólidos, no debió tener las crisis en las cuales padeció, pero son un dato de la realidad. Entonces en esa conversación, en esa charla a la cual concurrí, porque no se desconsidera en la vida a quienes le dan afecto y le dan consideración al trabajo, me pareció una charla muy madura, donde cada uno desde su óptica
y desde su mirada hablamos de la ciudad de Rosario, de lo que necesita, de lo que le falta, de lo que logró, y ver de qué manera en el transcurso del tiempo uno podía llegar a coincidir coincidir en estrategias, a sabiendas de que en mi caso en particular voy a seguir trabajando en la Unión Cívica Radical para que ésta tenga un rol que hoy a nivel nacional lo perdió y que a nivel provincial hace tiempo que vengo diciendo que es un furgón de cola del socialismo, ¿no? Que tiene que tener otra, que no pasa por integrar a una persona en el gabinete municipal, como lo decía Fernando, con el aprecio que le tengo, sino que realmente se construya, las coaliciones se tienen que construir como verdaderas coaliciones políticas, no esos frentes en donde termina beneficiándose uno en detrimento de otros y estos otros siguen terminan alquilando las siglas, ¿no? O estas siglas terminan siendo usufructuadas por el que detenta el poder, fundamentalmente el poder ejecutivo. Entonces, en ese sentido, bueno, creo que le he expresado la realidad de los hechos, ¿eh? No pasa por que uno vaya a las filas de nadie, sino de que se pueda construir una convivencia y un diálogo y una coincidencia que por supuesto estoy dispuesto a hacerlo con aquel que me lo solicite, me lo considere. Fíjese esta contradicción. Me invita la gente de Macri para tener diálogos profundos, sinceros y abiertos, sin compromisos mutuos más que una buena relación, y la intendenta de la ciudad de Rosario, la que accedió a ser intendenta también, con los 120.000 votos que nosotros supimos cosechar en la interna abierta, simultánea y obligatoria, no hace. Yo al día de hoy, después del 10 de diciembre, nunca tuve una invitación directa, personal de la intendenta para discutir los temas más importantes de la ciudad de Rosario, para la ciudad de Rosario. ¿Y por qué? Y porque todavía siguen con ese fundamentalismo de creer que ellos son los únicos poseedores de la verdad y de que los aliados tienen que ser levantamanos y no constructores de los proyectos, o copartícipes o coautores de los proyectos. ¿Me ves? Respecto a quienes se han ido, digamos, del justicialismo, pero se han ido en los hechos, siguen siendo afiliados justicialistas, a irse con Delcel, con el PRO. ¿El peronismo tomará alguna decisión, sus cuerpos orgánicos? Sí, nosotros estamos debatiendo eso, desde ya que yo lo he mencionado, así que como tenemos la convicción y la decisión de construir en amplitud, o sea, cualquiera puede sentarse a la mesa del justicialismo, tenga la mirada que tenga, que nosotros estamos dispuestos a debatir y a escuchar y a tomar posiciones en esa diversidad de miradas o de posicionamiento de espacios políticos que conforman el movimiento justicialista. Ahora, hay compañeros, y me cuesta mucho llamarlos compañeros, que es muy difícil llamarlos justicialistas, cuando en realidad la separación de los ideales o de la doctrina justicialista ya es muy grande, ¿no? A ver, ¿a qué me refiero? Vos podés estar más o menos de acuerdo con el gobierno nacional, con la presidenta, pero es muy difícil no pararte a favor de la nacionalización de YPF si sos justicialista. Por esto de que el general planteaba como una cuestión esencial la soberanía de los recursos naturales y a partir de eso el desarrollo de una nación. Entonces, es muy difícil ser o decirte justicialista cuando vos estás en un espacio político que no es el justicialismo y que no apoya algo tan elemental y tan esencial a la doctrina justicialista como es la nacionalización de YPF. ¿Podrían ser expulsados? Vamos a debatir qué situación tomar. A nosotros la verdad que no nos gusta ni demonizar ni expulsar a nadie, pero la verdad que tampoco no se puede mantener una hipocresía ideológica sobre esto. Insisto, toda la apertura y toda la amplitud para que aquellos que quieran sentarse, acercarse, las puertas están abiertas. Pero la verdad que es muy difícil seguir convocando o llamándote justicialista cuando te parás en ese lado. Pero en principio nosotros no estamos pensando en la expulsión, lo nuestro es más constructivo si se quiere, pero bueno, queremos replantear esa cuestión de quién se dice ser justicialista y está en otro espacio político. ¿Me ves?
3 conclusiones de este programa. La primera, Fernando Asegurado no descarta un futuro como candidato a intendente de Rosario. Boazo admitió conversaciones con el PRO. Y José Luis Freire dijo que no tiene en mente ser candidato a gobernador en 2015, como si lo está proponiendo un sector del kirchnerismo, más puntualmente el Movimiento Evita. Se terminó el programa, volvemos en 7 días. A la misma hora y por el mismo canal me ves.